Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado. Hola a todos los que nos escuchan, soy Úrsula Garza, gerente jurídico en Viva. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias nacionales y globales sobre lo ambiental, social y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. Demos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Luis Mariano Enríquez Mejía, líder regional de Gobierno Corporativo para América Latina en el International Finance Corporation, IFC. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema fundamental, la adopción de prácticas de gobierno corporativo en empresas listadas. Luis, para iniciar, ¿nos podrías decir cuál es la pertinencia de discutir ahora esta materia? Yo creo que es un tema bastante pertinente, dado que a nivel global se ha estado discutiendo lo que se llama ESG, en castellano, ambiental, social y de gobernanza. El tema de gobernanza es fundamental entender el componente de gobierno corporativo que está aportando a la sustentabilidad. Más allá del tema de IANES, hay un componente de gobernabilidad. Y en el caso muy particular de México, tenemos una figura societaria, un subtipo de sociedad anónima, donde estas prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas. Esto es, en la sociedad anónima bursátil. ¿Cuáles fueron las aportaciones en materia de gobierno corporativo que derivan de la figura de la sociedad anónima bursátil SAB como subtipo societario? ¿Y cuáles son las prácticas de gobierno corporativo más relevantes que se recogen en la SAB? Claro, lo más importante que hay que entender de la SAB es la racionalidad de reproducir estas prácticas de gobierno corporativo es básicamente por atender dos grandes problemas. Uno, el costo de agencia y la asimetría de información. El costo de agencia se refiere a este conflicto en sociedades de capital pulverizado entre la propiedad y el control, y más atinente en nuestro mercado donde hay una concentración de capital, se refiere al conflicto entre el grupo de control y los accionistas minoritarios que no participan de ese control. Por otra parte, también se busca atender la asimetría de la información. Esto se logra con un régimen de divulgación exhaustivo que claramente es el caso de la Ley del Mercado de Valores y su regulación secundaria. Ahora bien, siguiendo el sistema monista, en nuestra Ley del Mercado de Valores lo que se busca, se establece que los miembros del Consejo de Administración generen valor, pero generen valor en favor de la sociedad y de todo el accionariado. No así en el caso particular de un grupo de accionistas. Ahora bien, puntos específicos donde hay mejoras dentro de la SAB respecto del régimen previo, de donde era una sociedad anónima general. Bueno, lo primero es la reconfiguración de la administración y la vigilancia. Previamente, con la sociedad anónima general existía esta figura, incluso para las sociedades que listaban, del comisario, ¿no? Donde realmente el comisario se ocupaba de la dictaminación anual de los estados financieros y prácticamente eso era todo. Y lo que logra la Ley del Mercado de Valores es reconfigurar esta vigilancia. No desaparece a la tarea, no desaparece la responsabilidad. Se desaparece al órgano del comisario como tal. Pero ahora es el Consejo de Administración quien debe realizar esa labor de vigilancia. Además de un componente estratégico muy importante para el negocio, también está esa vigilancia de la gerencia. ¿Cómo lo logra el Consejo de Administración? Apoyándose en dos comités que establece la propia ley, Comité de Prácticas Societarias, Comité de Auditoría, apoyándose ahora sí en una figura de un auditor externo independiente que tendrá esa tarea de dictaminar los estados financieros anuales, pero también será ahora el Consejo quien estará vigilando el día a día de la sociedad, que también es otro punto muy importante. En la Ley del Mercado de Valores se establece claramente, hay una diferencia muy clara entre la administración, la supervisión de la administración, que es el Consejo, y la administración del día a día, técnicamente hablando, que hace la gerencia, ¿no? La gerencia a cargo de un director general. Entonces encontramos ahí esa reconfiguración de la vigilancia, ¿no? Atribuirla al Consejo y dejar muy claro que la administración propiamente del día a día corresponde a la gerencia misma de la sociedad. Ahora bien, también se establecen deberes fiduciarios en la propia ley. Básicamente estamos hablando del deber de diligencia, del deber de lealtad. Se define muy bien cuáles son los casos de negligencia
y también cuáles son los supuestos de deslealtad. Algo muy novedoso y muy importante de la ley del mercado de valores es que se establecen excluyentes de responsabilidad. Sobre todo, únicamente más bien para el caso de que se incumpla con el deber de diligencia, es decir, conductas meramente negligentes. Y no es el caso del deber de lealtad. En ese caso no hay excluyentes de responsabilidad. Cuando hay una deslealtad, no hay un seguro que se haya podido contratar, no hay una indemnización que opere y tampoco opera la codificación que hace la ley de mercado de valores de la Business Judgment Rule, ¿no? Que también es una aportación muy, muy importante, una regla creada con base en esta construcción jurisprudencial norteamericana, que básicamente es un escudo, ¿no? Un escudo que le permite flexibilizar al consejero esa toma de decisiones, ¿no? Que no tenga miedo a tomar decisiones, ya que la regla, si llega a haber un resultado de negocios adverso, la regla le protege en la medida en que el actual de ese consejero haya sido diligente, haya sido de buena fe, haya sido desinteresado, ¿no? Entonces, en materia de gobierno corporativo, el reproducir estas prácticas yo creo que son bastante importantes. No hay que olvidar esa gran aportación que con la entrada en vigor de esta ley en 2006 se hizo. Es algo fundamental que aporta este subtipo societario de la sociedad anónima bursátil. Bueno, ahora hablando desde el aspecto global, ¿cómo se compara la SAB con figuras similares en otros mercados bursátiles de América Latina? Mira, yo creo que un componente importante que valdría la pena comparar es la concentración que se hace en México de la vigilancia. Por ejemplo, si tú verificas un mercado como Brasil, existen distintos órganos de vigilancia. Por ejemplo, está el Consejo Fiscal, que puede ser un Consejo Fiscal permanente. Básicamente, el Consejo Fiscal realiza labores de supervisión y responde directamente al accionariado. Ahora bien, es una figura optativa. Y por otra parte, las emisoras en Brasil, por supuesto, también tienen su comité de auditoría. Ahora bien, en la práctica, pues eso da lugar a una doble carga regulatoria, porque al final del día lo que están haciendo es supervisar a la misma gerencia, pero dos órganos distintos que eventualmente, tanto el comité fiscal y el propio comité de auditoría, eventualmente le responden al accionariado. Entonces, ahí hay una doble carga. En el caso de México, esta figura, una análoga, hubiera sido el comisario, pero para el caso de la SAB obviamente ya no existe, ¿no? Entonces, creo que ahí en el caso mexicano sí hay claramente una aligeración de la carga regulatoria en materia de supervisión. No hay una necesidad en la práctica donde un miembro del comité de auditoría tiene que estarse coordinando con el miembro del Consejo Fiscal, ¿no? Ahora bien, otro componente importante en México es que la composición del comité de auditoría se requiere que sea exclusivamente por miembros del Consejo de Administración, incluso miembros del Consejo de Administración que sean independientes, ¿no? Obviamente hay por ahí una excepción. En el caso de Brasil, el comité de auditoría, la integración por miembros del Consejo de Administración es optativa. O sea, sí hay un componente de que sean externos sobre todo respecto de la gerencia de la administración, pero no necesariamente implica que sean miembros del Consejo de Administración. Usualmente encontrarás ahí nombrado uno. Ahora bien, ¿eso qué pasa? Le estás quitando la obligación, la tarea de supervisar al miembro del Consejo de Administración, mientras que en jurisdicciones como México, siguiendo la tradición en Estados Unidos, es el propio consejero quien en el ejercicio de sus deberes de lealtad y sobre todo de diligencia es quien cumple con esa función de vigilancia. En Brasil no es así. Ahora bien, también hay cuestiones muy positivas. Por ejemplo, en Brasil lo que te establece la ley en materia de gobierno corporativo es un piso y le da la opción a los mercados de valores el que requieran ciertas normas adicionales de gobierno corporativo. Y un caso muy claro, un caso de éxito en Brasil es el mercado Sao Paulo, ¿no? El B3, donde tiene seis distintos segmentos que establecen requerimientos diferenciados de gobierno corporativo, ¿no? Más alto, el más famoso es obviamente el nuevo mercado. Entonces eso permite que ese mercado tenga, como clientes un mayor número de empresas que en el caso desafortunadamente en México pues son solamente empresas de grandes volúmenes, ¿no? En Brasil una pyme pues tiene esa opción de no necesariamente
tener esta carga regulatoria tan alta en materia de gobernabilidad y está listada en un segmento básico donde todo mundo sabe que sus cargas o sus prácticas de gobierno corporativo van a estar muy, muy limitadas, ¿no? Básicamente yo creo que valdría la pena hacer esa comparación. Hay países que reproducen también componentes como el mexicano. El caso de Colombia está bastante bien diferenciado, por ejemplo, lo que hace el auditor externo, las labores de supervisión que hace el comité de auditoría. Países como Argentina tienen el mismo tema que Brasil, ¿no? Está la comisión fiscalizadora, que igual tiene que estarse coordinando con un comité de auditoría. En su momento había una duplicidad del que el Banco Central y el regulador financiero, cada uno pedía un comité de auditoría distinto, ¿no? Entonces, muchas veces esa carga regulatoria era bastante alta para las emisoras en ese tipo de mercados. Perfecto. ¿Qué oportunidades de mejora existen para el marco normativo que rige al gobierno corporativo de una SAB? Mira, en el caso de México, oportunidades de mejora, yo creo que valdría la pena reconsiderar, por ejemplo, la figura y tal vez encontrar excepciones que permitieran a pequeñas y medianas empresas acceder al mercado. Claramente la ley está buscando mitigar ahí los costos de agencia, obviamente establecer un régimen de supervisión, pero valdría la pena considerar que, por ejemplo, un emprendimiento, una sociedad de recién creación, que a lo mejor sea muy exitosa, está buscando salir al mercado, no necesariamente va a tener todo el personal para justificar un comité de auditoría, para justificar un comité de prácticas societarias. Yo no estoy diciendo que no se haga. Lo que estoy diciendo es, en principio, esa labor tal vez la podría prestar el propio consejo de administración, dada la dimensión de la empresa. Otro componente tal vez sería igual flexibilizar el régimen de emisión de acciones. Si la ley permite, bajo ciertos topes, incluso con autorización de la comisión, pues, emitir un cierto porcentaje de acciones de voto limitado, acciones sin derecho a voto. Pero si tú ves ahorita cómo están las intenciones, de los fundadores que se quedan en emprendimientos, pues lo que buscan es mantener un control, ¿no? Y un control con base en acciones que concentran el voto, ¿no? Entonces, valdría la pena reconfigurar o reconsiderar esos topes a la emisión de ese tipo de acciones y tal vez para casos de empresas donde esté justificado, flexibilizarlo, ¿no? Oye, Luis, ya hablaste de considerar los tipos de empresas, pero ¿qué te parece hablar del tipo de inversionista que está accediendo al mercado? Claro, yo creo que también hay una gran oportunidad de mejora ahí, considerando el tipo de inversionista quien estaría adquiriendo los valores. Es decir, el inversionista más sofisticado no necesariamente requiere de todo el marco de protección de la ley de mercado de valores, que al final del día está dirigido al gran público inversionista. Es decir, aquellos inversionistas calificados, aquellos inversionistas institucionales, tienen la capacidad, el nivel de negociación para buscar sus propias normas de protección. Como dirían los americanos, they can fend for themselves. Entonces, ellos pueden negociar, eventualmente pueden negociar derechos de protección, un cierto porcentaje de accionistas que puedan nombrar miembros al consejo, ese tipo de cosas, al requerir divulgación de información adicional y no necesariamente ceñirse a los requerimientos de la ley. Obviamente porque la propia sofisticación de este mercado no lo requeriría. Entonces yo creo que valdría la pena también considerar el caso de ofertas limitadas, ¿no? En función del tipo de inversionista que participe en ellas. Por supuesto, no sería algo recomendable para el gran público inversionista como tal, pero para aquellos calificados, institucionales, sofisticados, que tengan las credenciales, por supuesto valdría la pena reconsiderarlo, ¿no? Completamente de acuerdo, Luis. Desde el punto de vista de gobierno corporativo, ¿qué retos existen para lograr una mayor adopción de la figura SAB? Es decir, para las empresas que busquen este financiamiento vía emisión de acciones. Yo creo que un reto que existe en este país es desmitificar todas estas ideas o preconcepciones que hay respecto de la SAB. La primera, que es un régimen bastante severo en cuanto a la sanción. Sí hay que reconocer que hay una cierta severidad en el marco normativo, pero es única y exclusivamente respecto del componente, respecto de conductas de deslealtad.
Es decir, aquellas conductas que conlleven un conflicto de intereses y resulten en una extracción de recursos de la sociedad. Por supuesto, esas conductas deben ser sancionadas porque la persona que incurre en ellas obtiene un beneficio o procura un beneficio a un tercero a costa del resto del accionariado. Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, en el caso del deber de diligencia, una negligencia sea igual de castigada, sea sujeta a ese mismo régimen sancionador. Incluso, como lo platicamos previamente, existen excluyentes de responsabilidad que valdría la pena ahondar en ellos, ¿no? Por supuesto, todo el mundo conoce los seguros de D&O. Desafortunadamente, en el caso de la codificación que hace la Ley de Mercado de Valores de la Business Judgment Rule, no hay una doctrina muy elaborada al respecto, que creo valdría la pena que entendiera, por ejemplo, el participante del mercado, sobre todo el director general, los miembros del propio consejo, que es un escudo frente a una posible acción de responsabilidad, ¿no? Recordemos que la Ley de Mercado de Valores en este aspecto no establece que se deba cumplir con cierto fin, sino más bien cumplir con un medio. Es decir, no dice que todas las decisiones de un consejo de administración deben necesariamente resultar en la generación de utilidades. Si esa generación de utilidades no se dio, sin embargo, los consejeros fueron actuando de buena fe, siguieron los pasos aplicables, pueden ser protegidos de responsabilidad con base en esta regla, ¿no? Entonces hay que entender muy bien eso. Desafortunadamente creo que en México todavía existen esta serie de mitos que valdría la pena ahondar en ellos y desmitificarlos, ¿no? Totalmente. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva ASG. Gracias a ustedes. Él es Luis Mariano Enríquez Mejía, líder regional de gobierno corporativo para América Latina en el International Finance Corporation, IFC. Y a ustedes, muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchan o compartirlo a sus contactos de amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero de audio y video Héctor García. Les platicó Úrsula Garza y esto es Análisis Viva ASG. Hasta la próxima. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG, visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.